varios temas. Ya hemos compartido en diversas ocasiones la postura que se tiene, quedó claro en la Cámara de Diputados, quedó claro aquí también en anteriores comisiones y en la comparecencia. Un poco la reflexión que compartimos es que el Partido Acción Nacional no está de acuerdo en ninguna forma de militarización permanente del país, ¿no? Esa es, digamos, la postura que ha marcado los grupos parlamentarios y el propio partido de manera institucional. Yo quisiera compartir o reiterar un poco lo que hemos venido diciendo en lo personal. Nuestra propuesta sería por enfocar todos los recursos que se están enfocando a esta conformación de este modelo militar, a nuestro juicio, hacia un esquema civil, un esquema en donde el centro, el corazón sea el fortalecimiento de la policía actual o con cambio de nombre o como gusten, pero civil en el país. Y por supuesto una regulación del marco de participación extraordinaria, temporal, ante una emergencia que pueda tener las Fuerzas Armadas. El comentario específico sería el siguiente. Nosotros hemos dicho en diversas ocasiones que creemos que el corazón de la propuesta está equivocado porque todo gira en torno a cómo regular la participación de los militares de manera permanente en el combate a la inseguridad en el país. Y hemos dicho que hay que escuchar las voces de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, no específicamente las nuestras, del peligro que esto trae, de las experiencias internacionales de cómo eso no funciona, cómo se elevan la letalidad, los homicidios, la violencia general, la opacidad y demás, y por lo cual pues no es recomendado en el mundo que las Fuerzas Armadas se encarguen de la seguridad de manera permanente, pero sí siempre reconociendo pues que han ayudado en esta emergencia que tuvimos. Se ha insistido en que podamos decir o ver cómo, partiendo de esta propuesta, pudiera corregirse o pudiéramos encontrar el punto en común. Nosotros de entrada considerábamos que se tenía que partir hacia una nueva propuesta, pero si ese es el ejercicio, pues sí hay cosas muy en particular que en el marco del debate estoy seguro que mis compañeros y un servidor estaremos poniendo en la mesa. Primero de forma y luego de fondo. De forma, nosotros sí reiterar la solicitud y veo que aquí coincidimos prácticamente todos los partidos políticos de oposición de abrir este debate. Nos parece que no es válido argumentar que ya se dio un debate en la Cámara de Diputados, nuestro sistema es bicameral, para eso está la Cámara de Origen, la Cámara Revisora, somos un ente que tiene independencia, autonomía, y nos parece que de entrada el documento del cual parte el debate es distinto del cual partió el debate en la Cámara de Diputados. Entonces, bien vale la pena abrir el debate. Entonces, la petición específica es Parlamento abierto, de acuerdo en que no lo podemos eternizar bajo ningún motivo para que queremos que se interprete que tenemos la intención de alargar esto, no, pero sí creemos que así como sí hubo apertura para escuchar al gobierno en su propuesta, debe de existirla para escuchar a los diferentes actores involucrados, víctimas, los propios policías, otros niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos y demás. Nos parece que es elemental. Segundo, reiterar la petición que hicimos de ampliación de turno a la Comisión de Derechos Humanos. Nos parece que no es menor. Uno de los temas centrales en torno a lo cual ha girado todo este debate es la violación de los derechos humanos o, en términos positivos, pues la protección que se debe dar de los derechos humanos. Estaremos insistiendo en ello. Y tercero, sí marcar en esta lógica de si se descarta la idea de desechar, digamos, el dictamen para pasar a una propuesta completamente nueva que tenga otro eje civil y se quiere trabajar sobre la que ya está, pues sí puntualizar que básicamente nuestra visión es que desaparezca del cuerpo del dictamen toda referencia hacia la participación permanente de militares en las labores de seguridad pública. Y específicamente esto se reduce a el artículo 13, definitivamente quitar la jurisdicción del tribunal militar, el artículo 21, dejar claro el mando civil y no este esquema mixto. En el mismo artículo 21, eliminar la referencia a la disciplina, jerarquía, todo lo demás de la participación permanente de la defensa nacional, porque si va a ser
temporal y extraordinaria, en tanto se fortalece el cuerpo civil, pues no debería el cuerpo del artículo 21 constitucional decir o marcar una participación permanente de la Defensa Nacional en el mismo. O sea, no hace sentido, en todo caso, pudiera ser un transitorio. Tercero, el artículo 76, en relación con fortalecer el control legislativo, no nada más el informe anual, sino todo un esquema de rendición de cuentas, particularmente al Senado, que es quien tiene la facultad de aprobar la estrategia de seguridad pública y por lo tanto correspondería el control constitucional hacia esta nueva figura. Y sí, por supuesto, pasar a un esquema de fortalecimiento de policías y de regular, la apertura de regular, claro, una realidad, que es qué haces ante una situación extraordinaria de emergencia y que requiere la participación de las Fuerzas Armadas. Para eso pudiera ser, ya sea regular el 29 constitucional o alguna otra figura que permita la participación legal, temporal, extraordinaria, fiscalizada, con regulación del uso de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública. Porque en efecto es injusto que estén participando Fuerzas Armadas sin tener un marco jurídico que las regule y que las proteja. Pero siempre de manera extraordinaria, siempre de manera temporal, siempre aprobado en zonas específicas y demás. En esa lógica de un replanteamiento hacia tener un ente civil, que se puede llamar, pues como lo están llamando ahorita, que ya existía la figura, por cierto, o de alguna otra manera, pero que al final del día haga las funciones de seguridad pública que todos queremos, pues claro que la voluntad está para construir. A mí me da mucho gusto este giro que se ha dado en el debate. En el día de la comparecencia, en un inicio, hubo un poco de tensión por las participaciones. Y yo compartí una reflexión, creo que algunos de ustedes no estaban ahí, que quisiera compartir. Y lo que decía es que en lo personal tenía muy definido mi voto. Como está, sin duda es en contra, sin duda alguna. Pero que entendía que estaban tratando de construir el consenso necesario para sacarlo y que me llamaba poderosamente la atención que si estaban tratando de convencer a grupos ajenos al propio, hubiera de alguna manera una limitante en el intercambio de ideas. Pues al contrario, ¿verdad? Tratas de convencer, tratas de agotar el intercambio, pues todas las dudas que estén, que salgan, que se debatan, que se puedan atender. Hoy creo que esta actitud que vemos aquí y que tuve oportunidad de platicar también, intercambiar en corto algunas ideas y que noto, pues creo que es positivo y creo que quizá en esa lógica podamos todos encontrar cómo sí abonar a que podamos acabar con el problema de seguridad pública que tenemos en este país, que en eso no tengan ninguna duda, creo que todos coincidimos. Aquí todos queremos acabar con la inseguridad que tienen los ciudadanos mexicanos. La diferencia de opinión genuina, no por oponerte al gobierno, genuina es cómo hacerlo. Y muchos de nosotros, no hablo por nadie más, hablo por mí mismo, creemos o coincidimos con los organismos internacionales de derechos humanos y expertos y académicos en que la vía no es militarizar permanentemente al país, sino el fortalecimiento de las policías civiles con un marco jurídico extraordinario para la participación en casos de emergencia de las Fuerzas Armadas. Pues muchas gracias por su tiempo, presidente.